cuando quiero saber que le intereso. Un saludo, Dios les bendiga. Estamos en el programa número 23 de Oigo su voz en el silencio. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? ¿Ya tiene ahí su café o su tecito para sentarse y que juntos podamos meditar en la palabra del Señor? Bueno, quiero invitarle a que busque su Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, verso del 1 en adelante, ¿sí? Busque su Biblia para que nos acompañe. Y dice este pasaje: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le contestó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué le parece la palabra del Señor? Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema muy importante y quiero que nos pongamos en las manos del Señor. Cierre sus ojos y acompáñeme a orar. Dios, te quiero agradecer esta nueva oportunidad, Dios, de abrir tu palabra, de meditar en tu palabra. Quiero pedirte, Señor, por cada persona que en este momento esté escuchando este programa. Te pido que tu Espíritu Santo llegue hasta donde está, Señor. Que pongas tu mano poderosa sobre su vida, que traigas tu paz sobre su corazón y que tu palabra, Señor bendito, cumpla su propósito en esta noche, Dios, en la vida de cada uno de los oyentes. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor, y te damos gracias, Padre, porque hablas a nuestro corazón, Dios. Te damos gracias por Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es para nosotros andar de la mano de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Muy bien, y a través de cada uno de los programas que hasta aquí llevamos, he observado en todas las problemáticas que se han presentado que no hay ninguna diferencia entre las personas, si son cristianas, si no son cristianas, si asisten a una iglesia, si tienen una fe, si tienen poco tiempo, si tienen mucho. He notado que no hay ninguna diferencia que debiera existir. Debiera existir una diferencia, ¿sí? Es por eso que se hace necesario el tema de nacer de nuevo, ¿sí? ¿Ha escuchado usted frases como cristiano medio mundano? ¿Las ha escuchado? Y se nos hace tan común o hasta no lo hemos creído, ¿sí? Y sabe que no es posible, no existe. O es cristiano o es del mundo. No se puede. ¿Puede alguien tener un hijo de dos papás? No, no se puede. Solo de uno. Puede haber en un cuarto mitad luz y mitad oscuridad. No se puede. Puede haber de una misma fuente agua dulce y agua salada. No se puede. Puede habitar en un mismo corazón el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y a la otra mitad el espíritu de este mundo, el cual opera en los hijos de desobediencia.
¿Puede acaso una persona tener una mitad muerta y la otra mitad viva? ¿Verdad que no se puede? Y entonces en todos los casos, mujeres desesperadas porque no encuentran la felicidad, personas acomplejadas porque no pueden, tratan y tratan y tratan y no pueden cambiar su carácter, su forma de vivir, hombres frustrados por malos matrimonios, aunque ellos consideran que han hecho todo lo que está en sus manos. Y entonces, al ver esta necesidad, ¿cómo es posible que no hay ninguna diferencia? Que muchos de los casos que mencioné, les dije la semana pasada, muchos, la mayoría de los hombres que me mandaron estos aspectos acerca de las mujeres son mujeres cristianas, son hombres cristianos y me decían, esto es lo que nos preocupa, que asistimos a una iglesia, que tenemos una fe. Y entonces ve lo importante del tema de hoy y el tema es nacer de nuevo. Quédese con nosotros en nuestro programa y estaremos viendo 3 puntos muy importantes. El primero, vivir conforme a la carne. El segundo, vivir conforme al Espíritu. Y el tercero, necesitamos nacer de nuevo, ¿sí? No importa cuántos años tengas en el Evangelio o en tal iglesia o el tamaño de la iglesia. Lo vamos a explicar al final. ¿Qué le parece? Y quiero invitarte que seas muy sincera contigo misma, que seas muy sincero contigo mismo y que en el programa de hoy tú puedas identificar cuál es tu forma de vivir, ¿sí? Te lo digan otras personas o no. A través del consejo de la palabra del Señor en esta noche, quiero invitarte que identifiques si alguna de estas cosas, vamos a iniciar primero con vivir conforme a la carne. Identifica cuántas de estas cuestiones hay en tu vida, ¿sí? Estamos hablando que vivir conforme a la carne, por ejemplo, las obras de nuestro cuerpo carnal son las obras del hombre que vive en tinieblas, ¿sí? Que los hombres viven según las pasiones, que los hombres que viven, está hablando en general, hombres y mujeres que viven conforme a las pasiones de la carne, no agradan a Dios, que las obras de la mente son carnales, ¿sí? Que los hombres que aman recibir la gloria de las personas realmente no buscan la gloria de Dios, que los hombres que se complacen en lo visible, ¿sí? Si tú eres de las personas que nada más busca lo que se ve, ¿sí? Las apariencias, esto es vivir conforme a la carne. Los hombres que viven según la carne no heredarán el reino de Dios. Dice la escritura en el pasaje que leímos que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 6:33 nos dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gálatas 5:19-21 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, enuméralas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 3:3 nos dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Continuamos. Lucas 21:34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que están por venir y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en contra del alma. Gálatas 5:16 al 17, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y se oponen entre sí para que no hagas lo que queréis. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué no agradan a Dios? Porque el fin de ellas es muerte, porque la paga del pecado es muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mucha atención a estas citas bíblicas que le estoy leyendo. Romanos 6:20 al 23. Por cuanto eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tendréis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados de la ley del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sí? Romanos 8:13, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Quiero repetir este pasaje. Mas si por el Espíritu
hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Otro pasaje que ya leímos de Gálatas, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Aquellos que están haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos son por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:3 dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Continúo con estos pasajes. Mire lo que dice Colosenses 3, 9 y 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Romanos 12, 12 al 14. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, ¿sabe cuál fue la muerte que ellos sufrieron? No cayó muerto el cuerpo, ¿sí? ¿Cuál fue la muerte? ¿Sí? Fue una muerte espiritual que los desconectó del Espíritu de Dios, ¿sí? Ya habían perdido la comunión que Dios tenía con ellos por causa del pecado. El pecado ha levantado una pared intermedia entre nosotros y Dios. Y entonces, al desconectarse del Espíritu de Dios, se conectaron al espíritu de este mundo. Dice la Escritura, en el cual opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Y entonces tenemos que entender y revisar qué es lo que hay en tu vida, ¿sí? Todos estos pasajes nos están hablando, ¿sí? Que tenemos que identificar, ¿realmente estás conectado al Espíritu de Dios o estás conectado al espíritu del mundo? ¿Sí? Porque manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Y hemos hecho una lista larga de todas estas cosas. ¿Cuántas? ¿Qué tan intensas? ¿Has batallado o estás batallando para dejar alguna de estas? ¿Sí? Mencionan los hombres acerca de los celos enfermizos de sus esposas, que no pueden ni saludar en la iglesia, que no pueden ni participar, que no pueden ir manejando y voltear, porque ya eso fue un problema. ¿Dónde está la diferencia?
¿Dónde está esa conexión con el Espíritu de Dios? Los que acabamos de mencionar es los que están viviendo conforme a la carne, ¿sí? Y entonces vamos ahora a identificar o a ver la diferencia y de la misma manera revisa si estás viviendo conforme a la carne o si estás viviendo conforme al Espíritu. ¿Qué te pareció esta lista de los que andan conforme a la carne? Ahora quiero ver el punto número 2 y vamos a hablar lo que la Biblia nos invita acerca de andar conforme al Espíritu. Voy a leer también unos pasajes, por ejemplo, el de 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Segunda de Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, ¿sí? Y de espíritu, perfeccionándonos en el temor a Dios. Primera de Juan 4:1-3. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Romanos 8 dice, en esto conoceráis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sí? Y dice en otro pasaje en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Junto con el Espíritu de Dios, ¿sí? Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, recuerda que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2, y Él vino a darnos vida. Estando muertos, Él vino a darnos vida. ¿Qué vida? Podemos preguntar si estamos vivos. Bueno, se está refiriendo a esa vida espiritual y volver a conectarnos con el Espíritu de Dios. El que ha recibido a Jesús en su corazón, el perdón de sus pecados, ¿sí? ¿Sabes qué? Ha pasado de muerte a vida. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y entonces andar en el Espíritu, ¿sí? Ahora que Él nos ha perdonado y estamos conectados con el Espíritu de Dios, debemos buscar andar conforme al Espíritu. Entonces, ¿por qué a veces no hay discernimiento? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos conectados al Espíritu de Dios. Entonces, el objetivo es que revises qué es andar conforme a la carne y qué es andar conforme al Espíritu. El que anda conforme al Espíritu puede ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Entiende las cosas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque el hombre carnal, el hombre terrenal no puede discernir las cosas que son espirituales, porque dice la Escritura que han de discernirse espiritualmente, ¿sí? Aunque lo intenten y dice, y tampoco pueden.
¿Por qué? Porque no están conectados al Espíritu de Dios, están conectados al Espíritu de este mundo. Por eso, aunque les hables y les hables, no logran entenderlo. Ahora, ¿quién redarguye de pecado? El Espíritu Santo. ¿Ves? Que aunque Adán y Eva habían desobedecido, la misericordia de Dios, ¿sí? Aunque ellos decidieron desconectarse, esto fue lo que perdieron, porque dice la Escritura que todo aquel que hace pecado se constituye esclavo del pecado, ¿sí? Se desconectaron del Espíritu de Dios, ¿sí? Y se conectaron con el espíritu de este mundo. Al hacer nosotros pecado, nos convertimos en esclavos del pecado. Y entonces el espíritu de este mundo, dice la Escritura, en el cual opera en los hijos de desobediencia, y vienen todas estas cosas. Y entonces que el día de hoy tú puedas identificar. ¿Es fácil para ti dar fruto? ¿Es fácil para ti renovarte conforme a tu entendimiento, con que tú puedas discernir entre la voluntad de Dios, entre tus decisiones, en tu comportamiento? Si tu espíritu está fuerte, entonces vas a poder vencer a los deseos de la carne. ¿Sí? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces nosotros tenemos que revisar. Vuelvo a repetir la frase, cristiano pero mundano. Vas a una iglesia, asistes a una congregación, de la que sea, el tamaño que sea, pero no has podido dejar todas estas cosas, que es vivir conforme a la carne. Muy bien, quiero leerte estos últimos pasajes de la Escritura. Primera de Pedro 1:13, ¿sí? Por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifiesto como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. No es posible seguir viviendo de la misma manera. Gálatas 5, andad pues en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Al haber recibido a Jesús en tu corazón, el pecado no se enseñorea, no puede tomar dominio de ti. Ahora que eres cristiano, pecar o no pecar es una decisión personal, y decimos, hemos cometido faltas, sí, pero no es lo mismo que vivir en pecado, ¿sí? Otro pasaje en Tito 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y voy a leer este pasaje. Mire,
Se encuentra en Primera de Corintios 5, 9 al 11. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Más bien, os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal, dice, ni aún comáis. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Ahora vamos a ver el punto número 3. Muy bien, después de haber analizado lo que es vivir conforme a la carne y lo que es vivir conforme al espíritu, volvamos. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo? ¿Sí? ¿Por qué no ha habido una diferencia? Ojo, si no ha habido ninguna diferencia, os es necesario nacer de nuevo. Este es un tema que estamos viendo en un taller llamado de emociones, ¿sí? Y sabe lo que Dios ha estado haciendo en los corazones de todos los alumnos, porque encontramos una verdad. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces conozco personas que estaban tan frustradas. Mire, una de ellas me dijo, hermana, o sea, de verdad lo intento, estoy sufriendo tanto. Y anoté uno de los frutos del Espíritu y dije, Hoy lo que me cueste voy a cumplir con este fruto del Espíritu. Sí, y se propuso una tarea y ¿sabe qué? Se vio frustrada porque no pudo y dijo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Y entonces le dije, un árbol, un naranjo, un manzano, lo has visto sufrir, llorar, retorcerse con tal de echar una manzana o una fruta, ¿verdad que no? Eso viene espontáneo, le nace, ¿sí? No sufre, es natural, se va dando. ¿Por qué? Porque eso es lo natural cuando un árbol, ¿sí? Está plantado junto a ríos de agua viva, lo natural o lo normal es que dé fruto, ¿sí? Y entonces, por eso se hace tan necesario que podamos entender qué significa nacer de nuevo. Fíjese bien, nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu, ¿sí? Este cuerpo es la carrocería, es lo que mueve a nuestra alma, ¿sí? El alma es la que va a ser juzgada, el alma es la que peca, el alma es la que tiene guardado, ¿sí? Dice la Escritura que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno, de acuerdo a sus propias concupiscencias, es tentado. Entonces, no todos pecamos de la misma manera, no todos tenemos la misma tentación. Esto nos habla que cada quien en su alma, ¿sí? Conforme lo que ha vivido, allí tiene guardado sus propios pecados, su concupiscencia. El alma que pecare, esta morirá. El alma es la que va a ser juzgada. Pero entonces, ¿qué
¿Qué es nacer de nuevo? Nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad que sí? El soplo de Dios sobre nosotros, la huella del Dios creador sobre la vida del ser humano, lo conozca o no, quiera reconocerlo o no, tenemos en nuestro ser el sello, ¿sí? De nuestro creador. Y entonces, a través de Adán, vino la muerte, porque se desconectó del Espíritu de Dios, por cuanto el pecado entró por un hombre, Adán, y luego todos pecaron, pero luego vino Jesús, el segundo Adán, y a través del sacrificio de Jesús, a través del sacrificio que Él hizo para perdonar nuestros pecados y acercarnos al Padre, el que le recibe, entonces vuelve, pasa de muerte a vida, se conecta nuevamente con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y entonces es importante que entendamos, ¿sí? Que hay cristianos físicos. Revisa si tú eres un cristiano en lo físico. Una persona cristiana física es la que va a la iglesia, la que hace cosas, ¿sí? Es cristiano, puede tener 20, 30 años, 5, 1 año, ¿sí? Físicamente parece cristiano porque va, porque trae una Biblia, ¿sí? Porque la lee. Hace cosas físicas, ¿sí? Que hace un cristiano. Y entonces hay personas que pueden estar viviendo como cristianos nada más físicos, ¿sí? Ahora, hay también personas que pueden ser cristianas mentales, cristianas emocionales. Esto es porque han experimentado, un ejemplo, la bendición de dar, ¿sí? Van a la iglesia porque saben que eso acalla su conciencia, porque van, se gozan y se sienten bien ellos, emocionalmente se sienten bien, ¿sí? Mucha gente asiste a cualquiera de sus iglesias y va nada más el domingo, ¿sí? Los domingos en la mañana. Bueno, porque eso les trae paz a su corazón, porque sienten, porque sus emociones tienen paz. Y entonces puede de la misma manera en iglesias evangélicas haber cristianos físicos, ¿sí? Haber cristianos emocionales, ¿sí? Que dependen las situaciones que están viviendo, ¿sí? Que son cristianos porque ellos sienten y dicen, sí, yo soy cristiana porque yo siento la presencia de Dios, porque Dios habla a mi vida. Después de que Adán y Eva desobedecieron y fueron echados del huerto del Edén, se habían desconectado. Esta fue la muerte que tuvieron, se habían desconectado del Espíritu de Dios y la comunión que tenían, porque Dios se paseaba en medio del huerto con ellos. Aunque ellos se habían desconectado, ¿sí? Y se hicieron esclavos del pecado por la desobediencia, ¿sí o no? Que Dios siguió tratando con ellos. Vemos en las genealogías que enseñaron a sus hijos a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia seguía mostrando su presencia y su amor hacia los hombres, ¿sí? Y entonces puede haber cristianos que sientan bonito, sientan la presencia de Dios, lloren con un canto. Sí, pero puede confundirse. Igual los cristianos físicos, ¿sí? Porque van a tal parte, porque hacen algo. Un cristiano emocional porque siente algo,
siente bonito. ¿Sabes qué? Las personas que te he mencionado son personas que son sinceras con Dios y que le buscaban de corazón y que estaban sufriendo. Y entonces les dije, ¿sabes qué? Tú necesitas nacer de nuevo. Y una de ellas me dijo, tengo 18 años en el Evangelio. Tengo 18 años. Le digo, sí, pero mira tus frutos. ¿Has podido dejar esto? ¿Lo has podido dejar? No, hasta la fecha sigo luchando. ¿Has podido dar fruto? No. ¿Por qué batallas tanto para dar fruto? Porque no has nacido. Naciste físicamente. Naciste emocionalmente, pero no has nacido de tu espíritu. Lo que es nacido de la carne, el tiempo que tengas dentro de una iglesia. Que Nicodemo le dijo, ¿puede acaso un hombre viejo? Me dice esta persona, ¿cómo? Si tengo 18 años en la iglesia, ¿cómo me dices que tengo que nacer de nuevo? Por eso se ha dificultado tanto tu caminar con Dios, porque el enemigo trae engaño a las vidas y se conforman. ¿Cuántos cristianos se conforman nada más porque fueron en alguna ocasión o van los domingos y se sienten bien, pero no han nacido de nuevo? ¿Cuántas personas están engañadas y creen que son cristianas nada más porque sienten? La misericordia de Dios es grande, ¿sí? Por eso siempre sentimos la presencia de Dios, porque Él siempre va a seguir manifestándose, atrayéndonos a su presencia. Pero solamente el que ha nacido del agua y del Espíritu se desconecta del espíritu de este mundo. Solamente puede desconectarse del espíritu de este mundo cuando viene el Espíritu Santo a redarguirle de pecado, ¿sí? Y esa fe que le redarguye de pecado viene por el oír. Y entonces, cuando aquella persona reconoce su condición, no importa cuántos años tengas dentro de una iglesia, cuando tú reconozcas tu condición, cuando tú revises y digas, sí es cierto, no he podido dejar todo esto, batallo para dar fruto, no discierno, no entiendo, me atraen mal las cosas del mundo. Tú necesitas nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Cuando pase esto, es cuando tú vas a entender que hay un nuevo nacimiento. Te vuelves a conectar con el Espíritu de Dios y es entonces que empiezas a ver todas las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios. ¿Sí? Y sabes que entre más te llenes tú de Dios, entre más te conectes con el Espíritu de Dios, tu espíritu, ¿sí? Junto con el Espíritu Santo ahora en tu vida te va a hacer fuerte y entonces tú vas a poder vencer las obras de la carne, ¿sí? Cuando tu espíritu esté más fuerte y mengüe, ¿sí? Es más fácil. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos vivir conectados al oxígeno original, al Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es lo que nos trae vida y vida en abundancia. Esto es lo que va a provocar un cambio en ti. Hay celos, hay pleitos, hay tantas cosas que hemos mencionado. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Quiero invitarte, tú puedes tocar, esta es tu carne, ¿sí? Puedes sentir tu alma poniendo tu mano en tu corazón y puedes sentir tus emociones cuando estás feliz, cuando estás triste. Pero quiero invitarte a que hoy puedas tener
un encuentro con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Sabes qué? Una conexión entre Dios y tú. Es cuando un cristiano físico canta, ¿sí? Un cristiano físico, un cristiano emocional canta y siente, ¿sí? Nada más en sus emociones, pero tienes que aprender a meditar, ¿sí? A que haya una entrega hacia Dios, que cuando tú cantes, tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios, que cuando tú oras, te conectes con el Espíritu de Dios, que cuando tú hagas algo, ¿sí? De veras busques, de veras estar conectado con el Espíritu de Dios. El Espíritu trae vida, trae paz. ¿Sabes qué? Que cuando tú te reconcilies con Dios, va a ser más fácil que te reconcilies contigo misma y va a ser más fácil que te reconcilies con la gente que te rodea. Te invito a que busques un canto esta misma noche y que apartes un lugar en donde tú puedas cantar, pero deja de cantar físicamente. Deja de cantar emocionalmente y empieza a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es nacer de nuevo y no es pecado. No importa cuánto tiempo tengas en una iglesia, si tienes un cargo o no, tú necesitas nacer de nuevo, ¿sí? Y si tú ya estás conectada al Espíritu de Dios, pero te has sentido contristada, te has sentido como apachurrada. ¿Sabes qué? El Espíritu está presto. Dedícate, haz cambios en tu vida y dedícate a buscar más el Espíritu Santo en tu vida. ¿Quieres que oremos? Dios, yo quiero agradecerte esta oportunidad, Señor. Yo sé que tú quieres dar vida y vida en abundancia, que la gente necesitamos conocer esta verdad para dejar de sufrir frustrados con vidas cristianas a medias, vidas cristianas mundanas, vidas tibias, porque batallamos para hacer morir las obras de la carne. Ayúdanos, Señor. Revela a cada vida, Señor, lo que es nacer en el Espíritu. Padre, que tu Espíritu Santo toque cada vida, que le redargullas, nos redargullas de pecado, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre. Y que podamos hacer cambios, Señor, y que podamos dar testimonio de haber nacido de nuevo y que andamos no conforme a la carne, sino conforme a tu espíritu. Este fue el programa del día de hoy. Yo deseo con todo mi corazón. Yo le decía, Señor, ¿cómo vamos a atender tantos casos? Mira, son hermanos, son hijos tuyos. ¿Cómo vamos a atender cada caso en particular? Y el Señor ponía en mi corazón, necesitan nacer de nuevo. Si no ha habido un cambio, aunque se llamen como se llamen, no pueden, van a sufrir, van a batallar, porque lo están haciendo en sus propias fuerzas físicas. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Yo deseo con todo mi corazón que Dios haya trabajado en ti esta noche. Nos vemos próximo viernes a las 11 de la noche, su programa Oigo su voz en el silencio. Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le interesa.